Muy buenos días a todos, los saludo con mucho gusto. Yo soy el maestro Rogelio Rodríguez Flores, jefe de materia de la asignatura de Ciencias de la Comunicación en el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz. Y vamos a dar seguimiento a esta serie de videos que conforman parte de material didáctico de apoyo para todos ustedes en este periodo de contingencia sanitaria. Para ello vamos a abordar temas del programa de estudios de la asignatura de Ciencias de la Comunicación 2 y vamos a dar con ello cierre a lo que es este programa de estudios destinado al tercer parcial de este semestre 2020A y que contempla los contenidos del bloque 4 de dicho programa. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en este programa de estudios dentro de su bloque 4? El cine como medio de comunicación masiva. En la entrega anterior estuvimos platicando acerca de lo que es el origen y la evolución de el cine, asimismo de los géneros cinematográficos que lo conforman. Vimos cómo nace, cómo se ha ido desarrollando a través de la historia y sobre todo cómo a través de sus características visuales, de sus contenidos, una película puede ser clasificada y ajustada dentro de un género cinematográfico. En cuanto al bloque 4, que insistimos, tiene como nombre el cine como medio de comunicación masiva, tenemos un propósito del bloque, que es relaciona el impacto cultural del discurso cinematográfico y la generación de estereotipos e influencia de la globalización, utilizando el producto audiovisual y reseña cinematográfica de forma innovadora para favorecer su identidad y pensamiento crítico. Los aprendizajes esperados de este bloque son: integra en un producto audiovisual los elementos y géneros discurso del cine, para generar una propuesta creativa con los recursos disponibles en su contexto, con la intencionalidad de promover el trabajo colaborativo en su realización. Ahorita vamos a aclarar un poquito este aprendizaje. Deduce la intención comunicativa de los géneros cinematográficos en su comunidad, elaborando una reseña cinematográfica e integrando el lenguaje audiovisual y sus géneros para promover el desarrollo de su pensamiento crítico. Comentábamos en la entrega pasada también que por esta contingencia sanitaria puede ser complicado unirse en equipo, tener contacto con gente, con actores, con equipo de producción y sobre todo salir a locaciones. Resulta impensable bajo las circunstancias que estamos viviendo actualmente en el estado y en el mundo que podamos considerar reunirnos en equipo para una realización de un producto audiovisual. Sin embargo, comentábamos que la estrategia que se está siguiendo es la de realización de una serie de actividades y la entrega de una serie de evidencias, como lo es una línea del tiempo, un mapa mental y 2 reseñas cinematográficas. En la entrega del día de ayer platicábamos acerca de lo que es la línea del tiempo y el mapa mental, un valor de 5% para cada una de ellas, y en el caso de lo que es las 2 reseñas cinematográficas tienen un valor de 20%, podemos decir que 10 y 10 cada reseña. Esto hace un total de porcentaje asignado para el tercer parcial de 30%. En cuanto a los temas que vamos a estudiar en este segundo video, son los elementos de producción cinematográfica, lo que son los elementos visuales y sonoros que conforman una película, y lo que es el análisis del relato cinematográfico. Vamos a hablar un poquito de lo que es el relato, la historia, cómo se genera una historia en cine y las características de una reseña cinematográfica para que ustedes tomen nota y les sirva esa información para darle estructura y para saber cómo realizar sus reseñas cinematográficas. Vamos a hacer una breve evaluación diagnóstica. Menciona una película que te haya gustado por su historia y explica por qué razón te gustó. No necesariamente tiene que ser un gran filme para gustarme. Vamos a explicar por qué razón nos gustó determinada película.
Número 2, menciona una película que consideres bien realizada, aunque no esté entre tus favoritas, y explica por qué razón consideras que está bien hecha. A lo mejor no es de nuestras películas favoritas, pero sí reconocemos que hay un trabajo distinguido en cuanto a este caso. ¿Has analizado alguna película en cada una de sus partes? Es decir, la dirección, la fotografía, el guión, actuaciones, diseño de arte, sonido, música. ¿Lo hemos hecho? Contesten de manera honesta, jóvenes, y reflexionemos. En cuanto al contenido propio de lo que es esta asignatura, vamos a entrar de lleno a los temas, y el primero de ellos son los elementos de producción cinematográfica. Para ello debemos de considerar, jóvenes, que narrar una historia con imágenes en movimiento, teniendo un sentido, teniendo un proceso de realización, lo que es darle determinado sentido a una narración hecha con imágenes y sonido, ya habla de un discurso cinematográfico. Platicábamos también en las entregas relacionadas al bloque 3 de televisión, lo que es el lenguaje visual, este hecho de saber darle significado a lo que es una toma, saber qué significa una toma cercana, una toma abierta, para qué nos sirve, ya es darle sentido a un discurso cinematográfico. Para contar una historia, desde luego, se necesita un narrador y un narratario, es decir, quién cuenta la historia y quién recibe esa historia. Muchas veces se define cómo cuenta la historia el narrador y cómo la asimila quien la recibe. Podemos nosotros encontrar, tanto en la literatura como en el cine, que las historias se pueden narrar a dos niveles, ¿sí? A nivel de historia, que son las películas que llevan un orden cronológico, que inician con un principio, con un desarrollo y con un final. Es una historia lineal. Y el nivel de trama se da cuando nosotros encontramos películas, que seguramente han visto algunos de ustedes, que comienzan a ser narradas por la parte de la mitad de la historia. Después se regresa un poco al principio. Después se adelanta en hechos. Después vemos el final. Un ejemplo claro de este tipo de películas es Tiempos Violentos, de Quentin Tarantino, que de momento decimos está narrada en desorden. Sin embargo, el hecho de que esté narrada por hechos de distinto orden cronológico no implica que no tenga un sentido. Es una forma alternativa de narrar una historia. Y es muy interesante cuando nosotros nos encontramos con una historia que está narrada a nivel de trama. Y algo, nosotros, si ustedes deciden en algún momento escribir, si ustedes deciden ser narradores de alguna historia, pueden considerar estos dos niveles para hacer su producto. En cuanto a los elementos de producción cinematográfica, una película está conformada y organizada por distintas partes que cumplen una función determinada y que tienen el fin de conformar toda una narración, toda una historia. ¿Cuáles son estas partes? Bueno, toda historia y toda película tiene un problema, un asunto del que se trata. Siempre decimos, ¿de qué se trata la película? ¿Sí? Ese es el problema o el asunto que compete a lo que es la película. Los personajes, que son quienes aparecen dentro de nuestra historia, y el núcleo de atención argumental. Si bien decimos en el problema, ¿de qué se trata la película? Decimos, bueno, en realidad el problema lineal, el principal núcleo de esta película, el problema en el que gira en torno toda la película, es este. Ahora, una película común puede presentar distintas etapas también. Normalmente en una película, cuando vemos el principio de las acciones, pues vemos una presentación de personajes, cómo se van interactuando y cómo arranca la historia
por medio de sus acciones. Después, conforme van desarrollándose esas acciones, la historia puede ir creciendo y puede ir capturándonos un poco más. Y el desenlace normalmente suele ser sorprendente. Dicen que cuando una película nos sorprende es porque es una película innovadora. Hay películas en las que decimos, ay, pues ya sabía cómo iba a terminar, ya sabía lo que iba a suceder, pero sí hay muchas historias que nos llegan a sorprender en el caso de de ser nosotros los espectadores o los narratarios de una historia. Recordemos que las historias normalmente van increciendo y llegan a un momento climático en lo que es lo más emocionante de la película. No confundamos el clímax de una película con lo que es el desenlace. El momento climático es lo más álgido y se cierra con el desenlace. Entonces, bueno, consideremos todos estos aspectos como parte de una narración de una película. ¿Qué es lo que vemos nosotros en una película? ¿Cómo podemos nosotros analizar una película si desconocemos cuáles son todas las partes que la conforman? ¿Sí? Para poder entender un film debe conocerse el lenguaje visual, lo que decíamos. Debemos de saber qué es un close-up, necesitamos saber lo que es un full shot, un American shot, un plano americano, lo que es un traveling, los movimientos de cámara, qué es un picado, qué es un contrapicado en cuanto a angulación de cámara, y sobre todo, todos los elementos que conforman, no solamente el aspecto visual, sino todos los elementos que conforman una película. En este caso, los elementos que conforman y que le dan sentido a este aspecto visual de la película, que son los elementos de producción cinematográfica, son, en primer lugar, el director, quien es el que le da sentido, el que realiza la propuesta. Vamos a platicar de cada uno de ellos. El guionista, el cinefotógrafo, perdón, o director de fotografía, que también se le llama así. El diseño de producción, la edición, que no es lo mismo que el montaje, pero van totalmente de la mano, los actores y las actrices. ¿Qué es lo que realiza un director? En muchos lugares le llaman realizador. Es quien dirige la filmación de una película, es quien da las instrucciones a los actores, decide con el director de fotografía el empleo de la cámara. Normalmente el director y el director de la fotografía trabajan juntos, es decir, dónde voy a poner la cámara, qué es lo que quiero que refleje esta toma. Trabajan total de la mano porque son las cabezas de lo que es el manejo de la imagen y de lo que nosotros vamos a ver. Va también a supervisar el decorado y el vestuario, que todo esto tiene que ver con el diseño de producción, que lo vamos a mencionar también más adelante. Y interviene en la realización del guión técnico. Él va a plantear qué encuadres, qué planos, qué movimientos se van a hacer. Va a seleccionar a los actores a manera de casting y a los profesionales de su equipo de trabajo. También va a seleccionar los espacios donde se va a filmar la película. Es decir, dicen que el director de cine es un todólogo, tiene que saber de todo y tiene que tener contacto con todos, por eso necesita uno o inclusive dos asistentes de dirección, porque tiene que estar absolutamente en todo. En estas imágenes vemos a cuatro grandes directores de la cinematografía universal. Vemos a Francis Ford Coppola dirigiendo, vemos a François Truffaut, el francés, hablando con Alfred Hitchcock en una entrevista con dos grandes directores de cine universales, y a Quentin Tarantino dirigiendo el film Kill Bill. Son genios y que han trabajado para darle un sitio preponderante al director como creador de una obra. Ok, vamos a seguir con el trabajo del guionista, que es quien se encarga de escribir y plasmar en papel previamente la historia. El papel del guionista es muy importante, pues su trabajo es la base de todo el proyecto, es decir, todo lo que nosotros veamos, el guionista lo plasma. Hay ocasiones en que los directores se salen del guión y van trabajando sobre la marcha e improvisan, pero el guión prácticamente es el cimiento que le va a dar sentido
a la historia, es donde vamos a definir de qué vamos a hablar en nuestra historia. Hay guionistas que habitualmente trabajan con un director y que ya conocen el sentido desde cómo van a escribir y cómo le van a dar seguimiento visual a lo que se escriba. Vamos a continuar con lo que es el director de fotografía o cinefotógrafo, como decíamos. Es el responsable de la cámara y los equipos de iluminación que trabajan en una película. Toma decisiones artísticas y técnicas relacionadas con la imagen. Su trabajo es fundamental, pues toma las decisiones respecto a la iluminación, ópticas, encuadre, composición y texturas. Es decir, el fotógrafo va a tener la cámara y va a colocar las luces de la manera más estética. Va a saber si aprovecha la luz de día, si es una luz directa, si es una luz de rebote, de qué manera se puede hacer más estético el aspecto visual. Vemos aquí en dos imágenes a los dos directores de fotografía más importantes de nuestro país y que no solamente son nombres inmortales en nuestro país, sino que han tenido ya una trascendencia a nivel mundial y reconocidos por todo el mundo, y sin duda en los libros y los anales de historia van a estar como dos de los directores de fotografía más grandes. Uno es Gabriel Figueroa, que trabajó en la época de oro del cine nacional junto con Emilio el Indio Fernández, y que hacía una fotografía preciosista. Es sugerible que vean algunas películas de Emilio el Indio Fernández para que vean de qué se trata el trabajo fotográfico de el maestro Gabriel Figueroa, que sin duda hacía grandes cosas. Hay una anécdota muy breve, que trabajó con Luis Buñuel en la película de Los Olvidados, y Gabriel Figueroa era el cinefotógrafo de esta película, y eran tan bonitas las imágenes que captaba con su cámara, que Luis Buñuel lo que quería era plasmar un mundo feo, y decía, si tú me sacas escenas tan bonitas y tomas tan bonitas, me va a resultar imposible comunicar lo que quiero hacer, necesito que se vea feo. Pero bueno, ya era un trabajo natural el que hacía Gabriel Figueroa, un trabajo de calidad. Y por otro lado también vemos a Emanuel Lubezki, a quien le apodan el Chivo Lubezki, y que existe también un dato por ahí curioso que muchos dicen que es un mito, que fue expulsado del CUEC, del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, junto con Alfonso Cuarón, porque no les veían capacidades. Sin embargo, son tanto director como director de fotografía quienes están triunfando en Hollywood. Es un dato curioso, pero bueno, aquí en este fotograma lo vemos con un exposímetro, que es un aparato que sirve para medir la luz, para saber qué tipo de iluminación y qué cantidad de luz tenemos en el set o en el exterior. Es un director de cine que ha roto las barreras internacionales con su trabajo en distintas películas y con distintos directores. Pero bueno, el trabajo del cinefotógrafo es fundamental para saber cómo se va a ver nuestra película. Ahora, en cuanto al diseño de producción, es muy importante y es muy vasto el trabajo que se hace en producción. ¿Cuál es la función del diseño de producción? Es proveer a la película de todos los recursos necesarios para su realización. Que si necesito un florero, consigan un florero. Que si necesito un carro verde, consigan un carro verde. Entonces, bueno, la producción se encarga de conseguir todo lo que se necesita. Pero también es muy importante resaltar que el diseño de producción tiene injerencia en la ambientación de una película, es decir, en cómo se ve un film. Cumple con distintas áreas de atención, como lo que es la escenografía y las locaciones, es decir, el diseño de producción trabaja directamente con escenógrafos y con personas que visten una locación para que se vea de determinada forma. Lo que es el vestuario y maquillaje, que también tiene que ver con el diseño de producción,
hay películas que encarecidamente trabajan sobre su vestuario, sobre el peinado de sus actores, y sobre todo esto nos sirve para ambientar, para ubicar la película en determinada época, en determinado estilo, en fin. Y la dirección de arte también tiene que ver dentro del diseño de producción, que es la decoración de un set o de una locación y la construcción de esta. Por aquí vemos algunos ejemplos característicos de diseño de producción en el que el maquillaje, el vestuario, la escenografía, la decoración tiene determinados distintivos. Vemos un fotograma de la Guerra de las Galaxias, Nace una nueva esperanza que es dirigida por George Lucas y que tiene determinadas características visuales, no solamente en la escenografía, sino en el vestuario, en la caracterización de sus personajes. Otro director que también tiene su característico estilo de diseño de producción, de diseño de arte, es Tim Burton, que aquí en esta imagen vemos un fotograma de El joven manos de tijera. Siempre es muy característico el aspecto visual de las películas de este director norteamericano. Y en la parte de abajo vemos un claro ejemplo de lo que hace el diseño de producción. Un carro rojo, una gabardina amarilla, un set con características de los años 30 en la película Dick Tracy, protagonizada por Warren Beatty. Entonces, bueno, esto es lo que hace el diseño de producción, el ambientar y poner todas las condiciones dentro del set, dentro de escenografías, dentro de vestuario y maquillaje y decoración para una película. Ahora, la edición y el montaje es la principal herramienta de construcción del discurso audiovisual. Es muy importante que pongamos atención en esto. El director va a filmar todas sus escenas y al final se las va a llevar a una cabina de postproducción y se van a editar, ya sea en una computadora, en un equipo de edición especializado. ¿Qué es lo que se hace? Se selecciona todo lo que es el material. Dicen, esta toma, esta toma, esta toma, ahora vamos a acomodarlas, vamos a pegarlas. Eso es edición, ¿sí? Todo el proceso de seleccionar, de pegar. Pero muchas veces dicen, no es lo mismo edición que montaje, y sí, en efecto, no es lo mismo. Uno nos lleva al otro. El montaje es darle sentido a esta copiar y pegar que se le da en la edición, con el fin de despertar un estado de ánimo en el espectador. Lo que comentábamos en la entrega pasada con la escena que vemos en imagen de El acorazado Potemkin, ¿qué es lo que se hace en edición? No solamente se seleccionaron las imágenes y se unieron, sino que se unieron de manera tal que se le dio sentido de que esa escalera era larga y que los soldados bajaban y bajaban y bajaban hasta llegar a la madre cargando a su bebé, a su hijo muerto, y era angustiante ver el hecho de que la iban a acribillar a balazos, pero no llegaba el momento se hacía largo y se generaba un ambiente de mayor tensión. Eso es el montaje, el generar esa sensación por medio de la edición. Vemos también un ejemplo que comentábamos en la entrega pasada, que es Psicosis, que es el hecho de no solamente de seleccionar las mejores imágenes, las que mejor quedaron, sino darles un sentido. Vemos a la actriz protagonista de la película Psicosis, que se está dando un regaderazo, vemos una sombra detrás de la cortina de baño, vemos un cuchillo, el grito, la sombra y el cuerpo apuñalado. Es decir, todo este proceso de montaje genera una serie de estados de ánimo en cuanto a lo que es la realización de una película. Entonces prácticamente es donde ya se le da punto final a lo que es una película. Todo esto se realiza en postproducción y es fundamental para que nosotros entendamos una película. Hay también alguna anécdota de que Alfred Hitchcock, el director inglés, el padre del suspenso,
realizaba sus películas en orden, es decir, muchas veces los directores graban todo en una, aprovechando que tienen una locación, de ahí se van a otra y al final ordenan todo. Alfred Hitchcock iba eligiendo las locaciones según su historia narrada. Esto le ahorraba muchísimo trabajo en el aspecto de edición y montaje. Ahora, lo que es la actuación, los elementos dentro de los elementos de producción cinematográfica está la actuación. La actuación es el trabajo realizado por un actor o una actriz al representar o interpretar a un personaje en una obra cinematográfica. Es decir, actualmente en la industria es, yo creo que de lo más atractivo el hecho de los actores y las actrices y de cómo se han generado. Estamos todavía acostumbrados a trabajar con todo lo que es la creación y la generación de estereotipos por parte de la industria. Y nosotros podemos ver y saber determinados nombres. Normalmente conocemos quién es un actor, conocemos quién es alguna actriz famoso. Y de hecho, la industria se encarga de nutrir. A lo mejor algunos de ustedes han visto la entrega de los Óscares. Se concentra en entregar premios a todos estos, a todas las personas que realizan estos aspectos visuales, al director de fotografía, director de arte, etcétera. Pero en realidad la industria se concentra en los actores, es lo que vende, es quien llama la atención. Podemos encontrar todo tipo de actores buenos, actores malos, actores regulares, pero siempre se va a procurar que el actor dé vida al personaje que el director y el guionista plasman. Y que el actor propiamente le dé su punto personal a cada interpretación. En el caso de la imagen que estamos viendo, vemos al actor Christian Bale, que es un actor que muchos consideran camaleónico por la capacidad de cambio físico que puede llegar a tener, no solamente en el vestuario. Sí vemos, por ejemplo, actores como Johnny Depp de Piratas del Caribe, que se ve distinto en cada película, pero mucho tiene que ver también el trabajo de maquillaje. En el caso de Christian Bale, sus cambios físicos han sido radicales en cada una de las películas. Ha estado bajo de peso, ha estado con sobrepeso, ha estado con un cuerpo atlético, y todo esto es el trabajo de un actor que pretende involucrarse con el personaje. Por ahí platicábamos ayer de Marlon Brando, quien es considerado el mejor actor de todos los tiempos, y existe se han hecho por ahí algunas investigaciones. Él practicaba lo que era el método, llamado así el método, que era un sistema de actuación en el que en su vida personal hablaba como el personaje. Por poner el ejemplo del Padrino, él se iba a su casa y seguía hablando como el Padrino y le hablaba a su familia y a sus amigos como el Padrino, esto con el fin de involucrarse y de apoderarse más con el personaje. Es muy complejo hablar de actuación porque muchas veces dicen que los actores se exceden y que luego tienen ciertos problemas de actitud y de comportamiento por eso, porque adoptan tantas personalidades que pueden llegar a verse confundidos. Es muy interesante, pero bueno, a final de cuentas es un elemento de producción que nosotros vemos en pantalla y que sirve como herramienta para contar la historia, lo que es el actor. Ahora, también vemos trucos de cámara. ¿Para qué nos sirve una cámara lenta, por ejemplo? Para hacer una elipsis de tiempo. Vemos personajes luego corriendo despacio porque llegan tarde, pero es para hacer un alargue de tiempo, una elipsis de tiempo. Para eso nos sirve la cámara lenta. Es un efecto o un truco de cámara. En el caso de la cámara rápida, nos sirve para acelerar tiempo, a diferencia de la elipsis, y se trabaja actualmente con pantalla verde. Esto es parte de las evoluciones que ha tenido el cine, pero que se reflejan en el aspecto de producción cinematográfica y en el aspecto visual. Dos actores se ponen frente a una pantalla verde y después se viste esta pantalla con escenografía hecha de manera digital. Ahora, en cuanto a los elementos de producción cinematográfica sonoros,
Tenemos la música. La música se emplea con distintos fines en una película. Sirve para ambientar las escenas y sobre todo para resaltar estados de ánimo, estados psicológicos de los personajes y que se reflejan en nosotros como, como reacción en el espectador. Tenemos por aquí algunos ejemplos. La música de la película de Tiburón, que ya se utilizaba como leitmotiv. Si escuchábamos la música de Tiburón, tun, 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 ya sabíamos que venía el tiburón, ya nos ponía en alerta. Lo mismo pasa con las películas como Star Wars, que todos identifican la música de esta serie de películas. En fin, la música normalmente sirve para exaltar determinados estados de ánimo en el espectador. Tenemos algunos otros aspectos de producción cinematográfica sonoros, como lo es la voz en off, que es cuando una voz suena al paralelo de las imágenes y normalmente es un narrador, nos está narrando alguna historia. No vemos a quien habla, sino vemos las imágenes y vemos y escuchamos de fondo lo que es la voz. Eso es una voz en off, que implica la presencia de un narrador. También tenemos los efectos sonoros, que se emplean para crear determinados ambientes, que nutren a la película con un mayor realismo, con un mayor sentido, y que pueden ser ruidos como silencios, rumores, sonidos de naturaleza como un río, como aves cantando, sonidos de un restaurante, explosiones, balas, etc. Todos estos efectos sonoros nos van a nutrir la película y le van a dar también una mayor ambientación. Aquí vemos algunos ejemplos de lo que hace un sonidista. Normalmente trabajan con estas garrochas que van conectadas a un micrófono para estar lo más lejos posible, y tienen aparatos especiales que captan absolutamente todo lo que se oye. Y tenemos un ejemplo de película que cuenta con una voz en off, Trainspotting, del director inglés Danny Boyle, en el que sí vemos alguna serie de imágenes, pero hay un narrador de por medio. Ahora, pasando al siguiente tema, en cuanto al análisis del relato cinematográfico. Un relato puede ser abordado desde distintas perspectivas. Está el relato oral, es decir, cuando alguien nos cuenta una historia de manera hablada, un chiste. Está el relato escrito, las novelas, los cuentos, y el relato cinematográfico, el que se da por medio de imágenes y sonidos. Todo relato cuenta con un principio, un desarrollo, un momento climático y un fin. Y dentro de este relato se hacen descripciones y narraciones. Las descripciones, por ejemplo, de personajes, de lugares, que tiene que ver con cómo es determinada persona, cómo es determinado lugar, cómo era la habitación. Y la narración, que es la explicación de acciones y el seguimiento de las acciones que se dan dentro de este mundo imaginario. Ahora, aquí ponemos un claro caso de que en el caso de las imágenes, pueden narrarnos toda una idea con solamente una imagen. Puedes describir con un enunciado una imagen de cine. Imaginémonos que escribimos un enunciado que defina lo que es esta imagen, una serie de mujeres rezando al lado de una cama y un niño con un gesto triste. ¿Qué enunciado podemos sacar de ahí? Es una escena de una fotografía de Gabriel Figueroa de una película de Emilio El Indio Fernández. Entonces, bueno, el relato cinematográfico no se da con palabras, se da con todas estas imágenes. En cuanto al análisis del relato cinematográfico, también podemos hablar de los personajes, que son los elementos que dan vida al relato. En torno a ellos gira la historia y sus acciones la definen, lo que decíamos. Podemos hablar de la descripción del personaje y de la narración de sus acciones. En los personajes que nosotros podemos encontrar dentro de una película
Y esto nos va a servir para nuestra reseña, chicos. Recuérdenlo, estamos pensando en realizar una reseña cinematográfica. 2 reseñas cinematográficas, perdón. Vamos a encontrar dentro de la historia un protagonista que es quien lleva el peso de las acciones, o el personaje principal que le llaman. Un antagonista, en ocasiones vemos personajes que son la antítesis del protagonista, que hacen y que llevan un rol contrario a todo lo que el protagonista significa y lleva y hace. Personajes secundarios, que son los personajes que rodean a los principales, a los personajes protagónicos, y los personajes incidentales, que son los personajes que aparecen esporádicamente. Para crear un personaje hay que tomar en cuenta su vida interior, que es la biografía del personaje, es decir, cómo se llama, a qué se dedica, cuántos años tiene, cuáles son sus gustos. Eso es la vida interior del personaje, que implica lo que es la biografía. Ahora, la vida exterior es lo que vemos que hace en pantalla el personaje. Su físico, su apariencia, sus acciones, a dónde va, cómo reacciona. Eso es la vida exterior del personaje. Entonces, estos 2 rubros nos sirven para conformar un personaje. Y no solamente para conformarlo, sino para analizarlo. En el momento que ustedes hagan su reseña, este aspecto les puede llegar a servir. Definir cuál es la vida interior del personaje y cuál es su vida exterior, qué acciones vemos en él, y también analizar su aspecto interno. Ahora, en cuanto a los diálogos, también no son una guía que nos sirven para definir todo el sentido de la historia. Los diálogos son fundamentales para desarrollar un relato. Son totalmente necesarios para la realización del guión, pues definen la acción de los personajes. A través de ellos podemos definir la psicología de los personajes y dar sentido a la historia. Incluso en el cine mudo, el diálogo era totalmente necesario. Nosotros veíamos la película y aparecían carteles con lo que decía el personaje. Sí, son totalmente necesarios y dan sentido y nos dicen mucho de la psicología del personaje. Para realizar un relato cinematográfico se deben considerar los pasos o momentos para desarrollarlo, es decir, los pasos de un guión. El guión establece el tema y la idea fundamental del argumento, que se desarrolla con la realización de, primero, jóvenes, una sinopsis. La sinopsis es un texto breve que contiene la idea generadora o argumento de manera sintetizada. Es decir, una descripción pormenorizada de la trama, personajes y acciones. Vamos a contar en una sinopsis de manera breve de qué se trata mi película. A manera de breve cuento, si quieren verlo así, eso es lo que se realiza en la sinopsis. Contar la historia, pero sin contar el desenlace. Eso es importante que lo sepan. En la sinopsis vamos a narrar la historia, pero no vamos a contar el final, porque si no, como dicen actualmente, se va a spoilear a la gente que no haya visto la película. Entonces es importante que no se cuente el final, sino que se cuente de qué trata la película, quiénes son los personajes, de manera breve, a manera de cuento. El guión literario, en cuanto a la sinopsis, también la utilizan los guionistas para establecer de manera breve de qué va a tratar su historia. En cuanto al guión literario, es la narración ordenada de la historia, incluyendo diálogos, acción de los personajes, lugares, pero no tiene indicaciones técnicas, es decir, no tiene exterior tal, toma tal, close-up, voz en off tal, no. Dentro del guión literario se escribe todo a manera de cuento largo, pero pensado en que describa las cosas y las acciones de los personajes, ya pensando en filmarlos. Es decir, pensando en imágenes ya, pero sin indicaciones técnicas. Y en el caso del guión técnico, ya es la transcripción de los planos cinematográficos, normalmente se hace a 2 o más columnas, ¿sí? Aquí ya hay indicaciones técnicas por parte del director,
Y este guión técnico le sirve al director para planificar cómo hacer la película y cómo la va visualizando ya cuadro por cuadro y escena por escena. ¿Sí? Ya incluye lo que son detalles de iluminación, locaciones, decorados, diálogos, efectos de sonido, tiempo de duración de la escena, etc. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que es un guión técnico, ¿sí? Plano 12, plano medio corto con la puerta en cuadro. Fotograma correspondiente al plano 1 y la descripción. Rubén está sentado estudiando de espaldas a la puerta desde el salón. Llega la voz de Guillermo y vemos una imagen de cómo está sentado Rubén. Guillermo, off, es decir, en voz en off. Y así se van dando las indicaciones técnicas. Es el desarrollo propiamente de lo que es un guión técnico. Y los directores de cine profesionales también realizan lo que es un guión definitivo, que es ya la etapa final, es el que andan trayendo a todos lados consigo. Siempre van a ver a un director con su librito, que ya es el guión definitivo, que ese guión se lo dan normalmente al director de fotografía y a los actores, que son quienes lo deben de tener para darle seguimiento a lo que es la historia, para que conozcan qué es lo que quiere el director y en qué sentido va a trabajar. Este guión definitivo es la etapa final, ¿sí? Y normalmente se realiza 2 columnas. Aquí tenemos un ejemplo de uno. Y, como decíamos, es el punto medular de comunicación entre director, actores y equipo técnico. Por último, para realización de una película se pueden seguir algunos pasos. Estas son algunas breves sugerencias. Se debe seleccionar un argumento, se debe de hacer una sinopsis, lo que decíamos de manera breve, investigar acerca del tema o del argumento que vamos a tratar. Si vamos a hablar, por ejemplo, de algún asesino serial, hacer una investigación de lo que son asesinos seriales. Si vamos a hablar de algún personaje histórico, si nuestra historia va a tratar de algún personaje histórico, pues investigar acerca de él. De ahí la realización de los guiones que ya vimos, el guión literario, el guión técnico. Lo que es la realización propiamente o filmación, acuérdense una cosa, grabar se utiliza para televisión, filmar para cine. Entonces, en cuanto a la filmación, ya es el trabajo con los actores, la reunión del equipo técnico y vamos a hacerlo, ya, vamos a realizarlo. Entonces, se filma. Después viene lo que es el proceso de montaje, en la postproducción, lo que es la edición, la película finalizada y su distribución. Es decir, a dónde vamos a pasar y a distribuir nuestra película, en qué medios y en qué lugares y hacia qué personas. Ok, la reseña cinematográfica, que es a donde queremos llegar, es un texto que pretende brindar un punto de vista especializado de quien la escribe. Es decir, en sus reseñas cinematográficas, en las que van a realizar, deben de dar su punto de vista. Como espectador es válido decir, me gustó o no me gustó tal película, ¿no? Pero no tiene un valor como tal el hecho de que tú digas me gustó o no me gustó. Es válido para ti como persona, pero si tú quieres hacer una crítica, debes analizar la película para decir por qué es buena o por qué es mala una película. Entonces, vimos ya todo lo que son los elementos que participan en el aspecto visual y sonoro de una película. Ya con este conocimiento nosotros podemos analizar la película. La película es un todo y vamos a tomar cada una de las partes. Voy a analizar la dirección, voy a analizar la actuación, voy a analizar la fotografía. Entonces, todo esto nos va a servir para sacar una reseña. Debemos ser críticos y aprovechar todos estos conocimientos previos. Ustedes ya están por terminar este curso de Ciencias de la Comunicación dividido en 2 semestres, Ciencias de la Comunicación 1 y Ciencias de la Comunicación 2, y están por dar por concluida su educación en bachillerato, y muchos de ustedes seguirán hacia lo que es licenciatura.
Entonces ya debemos escribir como personas y como individuos que tenemos una preparación, ya tenemos y le hemos dado seguimiento. Entonces no se escriba, por favor, de manera novel. Ya necesitamos escribir como lo que somos, como personas que ya, individuos que ya tienen un cierto nivel de preparación. Ahora, no confundamos la sinopsis con una crítica especializada. En una sinopsis no se pretenda hacer lo que es la crítica, no. Vamos a dividir y vamos ahorita a ver la estructura de una reseña para que les quede claro. La crítica normalmente relata la película de manera precisa, analiza la historia, enfatiza dónde están sus valores y momentos significativos, la idea del director, las actuaciones, la fotografía, la música, el diseño de producción. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que es la estructura de la reseña cinematográfica. Vamos a manejarla, nosotros la vamos a hacer con una entrada, con un cuerpo y con un remate. En la entrada se puede contener lo siguiente: un encabezado, que es el nombre de la película, vamos a poner el nombre de la película, un título propuesto por quien la escribe, por ejemplo, si vamos a hablar de, no sé, de Casablanca, vamos a poner el nombre de la película y un título para nuestra reseña. Un viaje a 1945, por decir un ejemplo, ¿no? A eso se refiere un título propuesto por quien le escribe. Y su ficha técnica, que tomen nota. La ficha técnica, ¿qué es lo que incluye? Incluye lo que es el director, los actores, el país de donde es originaria la película y todos los elementos que nosotros podemos sacar de la película para orientación de quien la lee. Y dentro de la entrada también está la sinopsis, que es lo que decíamos, el breve relato de la película que incluye hilo argumental y personajes principales. Ya dentro del cuerpo de nuestra reseña, lo que vamos a poder realizar, y esto es a manera de que, esperando que les sirva este material, un comentario crítico. Ya vamos a desarrollar el cuerpo de nuestra reseña, vamos a empezar a analizarla, vamos a proponer y argumentar una posición en cuanto a la película. Normalmente el crítico lo podemos distinguir si está haciendo crítica buena o crítica negativa de la película. Analiza los elementos, los hechos y los datos referenciados en la sinopsis, es decir, toca todos los temas que vemos en la sinopsis, que son actores y situación principal, y da una posición, y pueden plantear ustedes una situación personal, un punto de vista personal de lo que es la película. Ahora, en cuanto al remate, puede contener un comentario final que sirva de reflexión en cuanto a la película estudiada. Es decir, el remate ya es como cierran ustedes su trabajo. Es importante emplear adecuadamente el lenguaje escrito, lo que decíamos, cuidar nuestra ortografía, escribir con seriedad y darle un buen perfil a nuestra crítica. Ok, por último, jóvenes, con los conocimientos adquiridos es importante recordar que se van a seleccionar 2 películas que pertenezcan a alguno de los géneros cinematográficos estudiados y se va a realizar una reseña cinematográfica por cada una de estas películas. Son entonces, como evidencia, 2 reseñas cinematográficas con un valor de 20%. Esto sumado a lo que ya habíamos realizado en cuanto a la línea del tiempo y el mapa mental, que cada uno de ellos valen 5%. El total de porcentaje asignado para tercer parcial es de 30%. Yo les agradezco mucho la atención de seguir esta serie de videos y espero que sean de utilidad en la realización de sus productos para evaluación de este tercer parcial de Ciencias de la Comunicación 2. Reciban un cordial saludo y no dejen de ver cine. Hasta la próxima.